Buenas tardes. Otro miércoles más venimos con muchas noticias prestoses y como siempre primamos por la sección de les nueses noticias. Güey, dos niños de la Escuela Pública Baudilo Arce d'Ubieu, Xosé María y Claudia, van falarnos del estudio fecho pol Museu Pedagóxico de Arte Infantil que después de analizar 18.000 dibuixos de neños y neñas de 6 y 12 años llegaron a conclusiones en forma interesantes a rodio de lo que los más pequeñinos en la casa os gustaría ser cuando sean mayores. Pero también van a falar de delles manías de algunos pilotos de Fórmula 1 y hasta de inventos que nos van a hacer la vida más llevadera. Asina que aconsellamos vos que non perdáis la oportunidad de velos. Buenas tardes. Hoy venimos a la tele de los escolinos Claudia y Xosé María, cargados de noticias. La primera va a gustaros en forma. Después dun estudio fecho pol Museo Pedagóxico de Arte Infantil, que analizó más de 18.000 dibuixos de neños y neñes de 6 y 12 años. A que non sabéis a qué conclusiones llegaron? Que non, pues escucháis, porque ya muy interesante. Los pequeñinos de la casa copian lo que ven na tele cuando falen de lo que os gustaría ser de mayores. Y hay cosas que nunca muden col paso del tiempo. Los niños del siglo XXI siguen queriendo ser médicos, futbolistas, bomberos o policías. En cuanto a las diferencias entre niños y neñas, les neñas escollen las profesiones que ellos petan, en sin fixarse si siempre fueron de hombres o de mujeres. Además, aunque de ellas neñas vuelven a querer ser princesas como de sus madres cuando sean mayores. Porque ahora, Leticia Concheta es una de sus referencias. Además, en tanto, los niños sueñen con ser futbolistas o pilotos de Fórmula 1. Les neñes amuesen ser más realistas y prestaría ellos más parecerse a esos maestros. Pero, ¿a que no sabéis a quién encantan los más pequeñinos? A ver si adivináis una cosedilla muy fácil. Y un rapado viejo que cuando trabajaba siempre vestía de azul y amarillo. Y es famoso porque ha ganado 2 competiciones. Y era tan sencilla que seguro que sabéis la respuesta. Claro que ya, Alonso. Los niños, según este estudio, conocen lo mejor que de ellas personas en su familia. Sin un modelo delante, son capaces de dibujarlo de maravilla. Esto débese mucho a que los medios de comunicación ejercen de profesores. Aunque sería mejor que hubiera otro tipo de educación, que a no ser programas de este tipo, la telebasura no es ejemplo para los más pequeños. Los niños suelen dibujarlo con una botella celebrando su éxito. De todos, la popularidad de este carballón crece como la espuma entre los más pequeñinos. Sin embargo, no agama la de los futbolistas. Pues dígote la verdad, hay manías de pilotos que me parecen... no sé ni cómo definirles. Si hay que hacer eso para ganar, prefiero dedicarme a domar pulgues. Domar pulgues, pero rapaza, ¿de qué manías fales? Escucha, que vas a quedar pasmada con la noticia. Porque el piloto de Ferrari, Felipe Massa, confesó por la tele que tiene una manía muy particular que hecho un gavito para ayudar a los triunfos de la Fórmula 1. Dios mío, di de una vez esa manía, que estoy en sin vivir en mí. Pues el rapalle un poco... No me gustaría decir eso de naide, pero ¿qué se va a hacer? El rapalle un poco gocho. Pero ¿cómo te atreves a decir eso de un gran piloto de Fórmula 1? Tú lo que es faltoso, pero no un poco. Ya es el rapaz más faltoso del mundo. Calla, no la turulles. Y escucha, porque camiento que ese piloto brasileño y un poco gocho. Felipe Massa, díselo él, no lo estoy inventando yo, que no cambie calzoncillos en 3 días de competición. Si estamos ganando una carrera, si es viernes y gana, el sábado repite calzoncillos. Y si estoy ya positivo, también lo usa el domingo. Pues la verdad, el rapaz limpio non ye, pero sí supersticioso. Tienen que hacerlo para ganar. Probin, no creo que preste poner los calzoncillos puercos. Sin embargo, por ganar, la gente fae lo que sea. Barbaridades, dígotelo yo. Asina que deseemos al pobre Massa que ya tenga abondo con lo de esos calzoncillos. En el so caso, otro que no lo dis y queda tan ancho. Sí, a partir de ahora tiene una admiradora más. Sí, pero antes yo quisiera comentar de algo por nuestro campeón asturiano. Como ya sabes, yo padezco alonsomanía y entérome todo lo que dice. El otro día dijo que Gris era un calor muy guapo porque... Ah, pero Alonso también entiende de moda. Si el que ya tú, ya tú. Tan enterado
hasta de la moda. Sabe que este año los colores de moda son el gris y el negro. Non sabía yo que Alonso fuera presumido. Pero que andes buscando por aí? Un torniello, el que te cayó a ti vai un momento. Anda pa guata, que non te enteres duna. A noticia non va de monda. Alonso di que el gris é un color moi guapo, porque, como sabe todo el mundo, de Serenol iba pa McLaren. E é dicir, que muda de azul pa gris. A mí dame mucha pena. Con lo guapo que era ver esa Mariona azul que coincidía con los colores de la bandera de Asturias. ¡Qué disgusto! Enantes estabes buscando un tornillo por aí. Que pena non tener un GPS ante o olvido. Pa xente como tú. Un niño lloriao que non sabe ni dónde tiene la cabeza. La cosa non é pa tanto, non exageres, Pero dime, ¿quién mentía así tan bono que para los que como yo somos un poquitín despistaducos? Creo que lo marcó ya. Un matrimonio alicantrín logra la medalla de oro al crear un localizador de objetos pa casa. El sistema funciona por radiofrecuencia, con un emisor y unas villas semelladas a una aspirina que se pequen a lo que queremos. Y nada más tienes que escribir el nombre de lo que nunca topamos y esperar a que el receptor emita un sonido. Además, failo en braille para los ciegos. Mi abuela di que la xente, como está aburrida, non sabe que inventar. Pero con la cabeza que tiene ella, con toda seguridad que iba a gustar mucho esto del GPS antiolvido. Pues acabósenos el tiempo. El miércoles que viene vendremos con más noticias. Un beso y tallueu. ¿Sabes cuántos kilómetros tiene el concello? ¿Y el Valle de Turón? 50 kilómetros. 50. 50 kilómetros. 50. 50. Sobre 50 kilómetros. 50. 50 kilómetros cuadrados. 50 kilómetros. ¿Cuántas parroquias pertenecen a este valle? ¿Cómo se nombran? La parroquia de Figaredo, la de Santa Bárbara, San Martín, el Carmen y la de Urbiés. Figaredo, Santa Bárbara, San Martín, San Andrés y Urbiés. Figaredo, Urbiés, La Cuadriella y San Andrés. Y La Felguera. Figaredo, La Cuadriella, La Felguera, San Andrés y Urbiés. Pues mira, está la parroquia de Urbiés, la parroquia de San Andrés, la de San Martín de la Felguera, la de Santa Bárbara de la Cuadriella y la de Figaredo. Sé que hay La Cuadriella, Figaredo, la Felguera, llamamos La Felguera, San Andrés y Urbiés. La de Figaredo, Santa Bárbara, San Martín, la del Carmen, que debe ser la de San Andrés, y la de Urbiés. Es la de Figaredo, la de La Cuadriella, Santa Bárbara, la de la Felguera, la de San Andrés y la de Urbiés. ¿Qué estudios se pueden hacer neste concello? Desde FP, desde primaria, ESO, COU, desde los chiquitinos, párvulos. Pues todos. Tienes educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación profesional, universitaria y educación especial. Universitaria, sí. De todo, desde los más chiquitinos hasta los más grandes. Pasando bachiller, universidad, etcétera, de todo. Pues de todos, desde primaria hasta estudios universitarios. También hay un colegio de educación especial. Pues mira, de todo. Tienes desde primaria, secundaria, hay institutos, puedes hacer una carrera, puedes hacer módulos, puedes hacer lo que quieras. Tiene desde educación infantil, primaria, secundaria, módulos, universitarios, educación especial, de todo. Desde educación infantil, pasando primaria, secundaria, bachiller, universidad y la educación especial. De todo, desde la universidad, infantil. De todo, desde infantil, primaria, secundaria, la ESO, la universidad, y hay un colegio en Santullano que es de especial. Dentro del paisaje protegido de las cuencas mineras, la parte turonesa, ¿por qué está compuesta? Pues están los cordales de Urbiés, la Sierra Navaliego
En Urbiés, la de Cordal, Llongaledo y la de Navaliegos, la Sierra de Navaliegos. Y ahora vamos a la sección de los entrugues. Como ya sabéis, este mes estamos en Villapendi, Turón, preguntando sobre el concello. La primera pregunta era sobre xeografía y quedamos abondos sorprendidos de que todos los entrevistados supieran cuántos kilómetros cuadrados tiene el concello de Turón. Sí, tiene unos 50 kilómetros cuadrados. Na segunda, cuántas parroquias pertenecen a este valle y cómo se nomen, les que importaban eran tres, que casi todos dixeron, Figaredo, Turón y Urbiés. La tercera entruga va de educación. De todo esto la xente estaba encantado y con razón de que en este concello los más pequeños tienen educación infantil y cuando va medrando, educación secundaria, bachiller y estudios universitarios sin tener que marchar de allí. Hay también una escuela de educación especial. No todos los concellos pueden decir lo mismo. Y na cabera entruga tampoco tuvieron ningún problema para decirnos que dentro del paisaje protegido de les cuenques mineres, la parte turonesa está compuesta por los cordales de Urbiés, Llongalendo y Sierra de Navaliego. Y de arreo vamos a la sección de recreo, en el que los componentes más mozos del grupo de baile de San Félix de Candás bailarán y cantarán una pieza musical. Después falaremos con el escritor Chechu García, que nos comentarán de algunos de los sus libros paneños. Esperamos que disfruten con las nuestras propuestas. En el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano tenemos a un escritor y biólogo, Chechu García, que viene acompañado de dos niños de la Escuela Baudilo Arce, Lucas y Sara, que van a ser periodistas y van a echarme un gabito. Y por eso va a entamar Lucas. Lucas, ¿acuerdas de lo que tienes que decir? Sí. Sí, venga. ¿Cómo te encuentres mejor? ¿Escribiendo paneños, teatro o poesía? Claro, porque tú escribes, no solo, ahora escribes mucho paneños. Sí, ahora mucho pero paneños, sí que escribiste mucho también teatro y poesía para xente adulto. Con este libro, Viejo Trasgo, que ya era paneños también, Sí, ya era paneños, ganaste sí. ya el premio de la Academia de la Lengua, de de concurso de cuentos para rapazos. ¿Cómo te encuentras mejor? ¿Escribiendo paneños? ¿Y A es mí diferente? préstame más escribir paneños. Mucho. Lo que pasa que lle é difícil. Para mí é lo más difícil porque é un público que é moi exigente. Y si non os gusta, dícentelo a cara a perro, como digo yo. Entonces, bueno, o os gusta ou non os gusta. Aí non val nada de tener prestixio ou ser mellor ou peor escritor entre comines, sino que o os gusta ou non os gusta. Hai xente que diz que non hai desas diferencias entre escribir para niños e escribir para adultos. Tú ves, ¿no? O sea, tú cuando vas a escribir algo, cuando tienes esas ideas, cuando vienen les muses a la cabeza, faz esa diferencia? Escribes de outra maneira? Bueno, yo para los críos escribo más con ilusión, o intento, por lo menos,
ponerles lletres más ilusión, la ilusión de la novedad, oye nuevo, los peces, los pájaros, la naturaleza, los animales, las relaciones con las personas. Entonces oye nuevo y que hay un tintuco nuevo. Hay como mirarlo con huellos de niño, de alguna manera hay que recordar un poco cuando éramos niños y lo que nos gustaba, ¿eh? Sara, tú tenías otra entruga. Sin embargo, agora estás escribiendo para niños en la editorial Ámbito. Sí, estoy escribiendo con un personaje que se llama Marta, que es una niña que tiene 2 coletes o les pon cuando está percontenta y tiene ya 3 aventurines, ya, feches. O sea, que hay un personaje que tú repites. ¿Eso gusta ellos a los niños o quedas un poco encasillado cuando ya ese personaje habla de algo? Porque tienes 3 libros o tienes más sobre Marta. 3. De Marta ahora son 3 libros, que llevan Marta y el peludín de Carrandi, Marta y el Museo Xurásico, que va para Colón a ver el museo. Sí, van a entregarte después. Claro, y el último que lleva Marta no quiere cortar el pelo. Y bueno, el personaje, yo por lo que veo, los guajes, si os gusta una de las historias, después quieren leer la otra. Entonces, bueno, y un poco también una manera de aficionar a los guajes a la lectura en asturiano para que tiren por un personaje en asturiano y vayan haciendo la colección y vayan comprando libros que de lo que se trata. No, de lo que se trata y de que y de que los merquen, exactamente, para poder leerlos. ¿A qué años va de eso? ¿Cuántos años tiene Marta y a qué niños va de eso? Porque hay muchos niños que solo están viendo y dicen, bueno, yo podré comprar este libro. ¿A qué años más o menos? Bueno, yo por las lecturas, el de Marta y el peludín de Carrandi puede leerse a los críos muy pequeños, de añuco y medio, 2 añucos ya gustéis mucho el peludín, Carrandi, pero para leerlo el niño mismo pues 7, 8, 9 o 10. Claro. En esa estalla, entonces igual el del museo lleva un poquillín para mayorucos, el de Marta y el peludín igual un añín menos, ella va creciendo, cada libro y un poquillín mayor. A ver, ¿cuándo pare? Parará cuando ya sea ya más moza. Cuando ya sea una mocina. Cuando ya sea una mocina, sí. Lucas. No le toca a Sara. Sara. A ver, era Marta y una niña que pasen muchas aventuras. Lucas. Sí, pero ella no le había preguntado. A ver, ¿está basada en una nena de verdad? ¿Está basada en una nena de verdad? ¿Y es verdad Marta y una nena de verdad? No, Marta y una niña imaginada, no tiene nada de realidad. Pero bueno, yo prestaba mucho que pusiera los coletes, que fuese una niña muy valiente, porque ella es muy valiente, siempre ella la valiente, y los amigos que tienen niños son más cagalones que ella, y ella era siempre la más decidida, la más valiente y la más un pocoñín, como te voy a decir yo, la más alegre de la clase. O sea, que cuando tú escribes y tú ves una nena, no entrugues o acuérdate de tu infancia, cuando tú fales de Marta. Sí, yo un pocoñín lo que me gustaba a mí, lo que me prestaba, sí. Y lo que yo después veo, porque yo también tuve 2 hermanos muy pequeños, o sea, caballos yo 10 y 12 años. Entonces yo un pocoñín, pues con ellos, cuando entamé a escribir cuentos con ellos y saber un poco lo que os gusta y sabía lo que a ellos yo os prestaba. Para ellos ir de excursión un día en la escuela, pues ya era como una maravilla. Y después vamos perdiéndolo, claro, pero en esa época y era lo más guapo que había. Y entonces yo trato de escribirlo pues igual, que Marta pues eso, que entre mucho, que os guste mucho las excursiones, los trabajos de clase, los animales, como a mí, claro, cuando yo... Claro, porque tú eres biólogo, claro, y de eso te viene, Claro. ¿Quién toca la otra? A Sara. ¿Quién es el peludín de Carrandi? ¿Quién es el peludín de Carrandi? Porque seguramente que muchos que lo ven ahí, bueno, Marta y el peludín de Carrandi, igual se imaginan ellos que es monín, sí, o de algo así, y no se puede imaginar qué animalín es, que además yo creo que muchos ni lo conocen, y a lo mejor creen que no existe, que son fantasías, porque sí que se creen. ¿Quién es este peludín de Carrandi? Bueno, el peludín de Carrandi es lo que siempre digo yo, no hay un paisano que tenga mucho pelo y que viva en Carrandi. El peludín de Carrandi es el calamar gigante. El calamar gigante, porque en Asturias hay calamares gigantes. Y el sitio del mundo donde más calamares gigantes hay. ¿Pudieron por fin? Porque yo sé que hubo una expedición, sí, que estaba mirando a ver si lo podían grabar, y al final parece que no. Que grabaron en Japón, grabaron en otros sitios, pero aquí no sé si... En Japón grabaron 10 minutucos, y aquí, que lleva
la expedición y la que sale. ¿Y la que estás contando? Sí, y ¿Para esto buscaste información? ¿Para hacer? Bueno, sabías. Sí, busqué mucha información y además que hay unos cañones de Carrandi, que lle unas fosas que hay en el fondo del mar, pues sabese que hay muchísimos calamares gigantes, peludines de Carrandi, y hay mucha xente que quiere facer un parque submarín, porque en Asturias non hai ningún parque acuático, e querían facer un parque submarín nos cañones de Carrandi, onde vive el peludín. Entón, bueno, lle da que desconocido, la xente pues non sabe... Bueno, y que durante mucho tiempo, bueno, Julio Verne sí que faló algo de estos calamares gigantes, pero creían que eran fantasías, claro, hasta bien poco, hasta un siglo, sí, que verdaderamente atoparon un de verdad en la playa, estudiaron y vieron que sí, verdaderamente era un calamar que era gigante. Gigante, sí, son tremendos, llegan a medir 16 metros y bueno, son muy tremendos. ¿Pueden comer estos calamares? No se pueden comer, porque así que si los atopáis, porque mira, qué suerte hay, porque son muy grandes, son kilos y kilos, pero no sé qué os pasa, Tienen mucho amoníaco. Para lo de la flotabilidad, entonces saben amoníaco, fieden que tiren para atrás, no se pueden comer, porque si no teníamos unos rodajes de calamar así de grande, no nos cabían en el plato. Y son peligrosos, podemos atoparlos de verdad bañándonos, porque mira que a lo mejor estáis en la playa y atopamos este peludín así gigante, pongo a toparlo ellos. No, porque vive a 400 metros. Además aquí, cómo van bajando, cómo van, porque hay una niña que puede ir, gracias a que ella muy estudiosa y muy trabajadora, y gracias al vuelo, pero no vamos a decir más. Sí, gracias al vuelo, sí, a que ella muy trabajadora. Claro, y porque hay que escuchar mucho los vuelos, que el vuelo era marinero y contaba historias de un peludín, de Carrandi. De Carrandi. ¿Quién va ahora? Lucas. ¿Cómo se te ocurren esas historias tan prestosas? Bueno, esta del peludín lle por un compañero mío biólogo que non me callaba del peludín de Carrandi, les foses de Carrandi, y dixe yo, ¿tú sabes lo que é un biólogo? No, ¿tú sabes lo que é un biólogo? Vamos a explicarlo a los niños, ¿qué é un biólogo? A ver, explícalo tú, ¿qué é un biólogo? Un biólogo lle un estudioso de la vida, de los animales o de las bacterias o de las plantas. Si queréis algo de animales, claro, sábelo todo, de animales, de plantas. Entonces, otro amigo que era biólogo, que era estudioso, del peludín de Carrandi, y de que aquí había mucha bayura de ellos, y dije yo, bueno, pues voy a hacer un cuento del peludín de Carrandi, que para eso hicieron una expedición aquí con submarinos. Vamos a meter a Marta en el submarín. Por fin, ¿vio alguna imagen? Yo después eso no quedó. ¿Vio alguna imagen? No, aquí no llegaron a verlo. Perdiéronse, mandaron unos sonar allí con luces y con comida, con cebu, pero no apareció el peludín. Tienen que hacer otra expedición y a ver si metemos en medio a Marta a estos nenos. Sí, vamos a meterlos a los dos. No quieren, tengo un poco de miedo. Sara, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuál era? Que en Marte y el Museo Jurásico hay un robo. ¿Está basado en una historia real? Mica, pues esa Marta y el Museo Jurásico, bueno, y un robo de los huesos de dinosaurios del museo, y no está basada en una historia real, pero cuando tuvimos allá en el museo presentando el libro y todo, que fue muy prestoso, los de allá decían, Mica, pensábamos que hubiese estado aquí porque todos los personajes que salen de los de la entrada, ¿no? Y todos dicen, son clavados a los de verdad. ¿Para que tuviste aquí? ¿Y no tuviste? O sea, ¿no? Fue de sí, no tuve, pero yo a ellos no los conocía personalmente. Pero el ilustrador puso lo clavado. Parecían de verdad. Sí, los exploradores, los científicos del museo, uno con el bigote, otro con la barba, igual que los que había allí. Y la directora y todos iguales. Bueno, la última entrega ya, que tenemos poco tiempo. Lucas, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué? A ver. De Marta y... Marta no quiere cortar el pelo. En Marta no quiere cortarse el pelo, sale un culebrón sí, que sale de su cueva con malas intenciones. ¿Puede una niña acabar con un culebre malvado? Pues en este caso pasa ya algo, bueno, a mí no puedes decir lo que pasa, pero por lo menos para los que están ahí quieren ver, bueno, de qué va esto de Marta no quiere cortar el pelo, y después hablamos de cuélebres.
¿Cómo y esto? Y de un qué? cuélebre de la... Marta non quero cortar el pelo. Ah, Marta que non quiere cortar el pelo, ya sabéis, dígovoslo, porque ella cuando está contenta pon 2 coletes, entonces cuando ya tienes coletes, y que está contenta. Y entonces en casa quieren cortar el pelo, porque ya tienes gredellas muy largas y ella no quiere, porque si como y corten el pelo, como ya no puede poner los coletes, y entonces va a quedar murni y atristallada. Entonces, claro, van al centro comercial y ven al cuelebrón. Y ahí aparece un cuelebrón. Un cuelebrón. Y ahora al final tienen que verlo ellos, no podemos decirlo. Claro, así que claro, queda así, el ¿no? cuelebrón... A ver qué pasa, teníamos más introgues, pero Chechu, no tenemos más tiempo. Fue un placer tenerte aquí, fue un placer también tener a estos 2 niños, y vosotros ya sabéis que tenéis una cita con la tele de los escolinos los miércoles y los sábados, no faltéis.